buenas noches. Soy Camilo Cortés, estudiante de pregrado de Física de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy busco que veamos el trasfondo de los diagramas de Feynman, el por qué Feynman llega a sus famosas reglas de Feynman, y eso es un trasfondo matemático. El rigor de la física básicamente siempre sale del rigor matemático, y este es un buen ejemplo de cómo, pues, como lo conocen o lo saben, un genio como Feynman supo aprovechar esto y cambiar todo el idioma, por decirlo de alguna manera, para hacer las cosas más fácil. ¿Qué pretendo? Bueno, estamos buscando ver cómo entra esto. Esto entra a partir de la teoría de perturbaciones y vamos a ver el teorema de Wick, que es en el caso bosónico. Recuerden que, les explico que en física de partículas hay dos primeras tipos de partículas que uno diferencia, que son los bosones y que son los fermiones. El caso fermiónico es muy similar al que les explicaré hoy. La verdad, solo es un cambio de signo, dependiendo de las permutaciones que les explicaré sobre la marcha. Y al final de la presentación, haremos un ejemplo muy sencillo, que es el de la teoría lambda phi a la 4, una teoría escalar muy simple. Entonces, pues bueno, espero que todo sea claro. Igual si en algún momento se deja de escuchar o hay alguna interferencia del sonido, me avisan, por favor. Entonces, ¿cómo resulta el operador de scattering? Eso resulta de la física interesante. La física interesante está cuando los campos interactúan, cuando hay una mezcla de campos, ¿sí? Pero salvo algunos casos muy sobresimplificados, la forma de solucionar esta teoría de campos cuánticos interactuantes se hace de manera perturbativa. Entonces, en cursos de mecánica cuántica o donde se estudia la cuántica, uno encuentra que bajo la imagen de Dirac, la expansión del operador, del operador de scattering, es de una forma simétrica. Entonces, ¿a qué me refiero con asimétrica? Perdón. Voy a ir aquí a una bibliografía, que es el Greiner, y esto se refiere a que los intervalos son de maneras triangulares, por decirlo de alguna manera. Los tiempos no son necesariamente los mismos, y una forma de solucionar esto es con el ordenamiento temporal. Aquí ya los intervalos son simétricos en el sentido que van desde menos infinito, el inicio de nuestra interacción, en donde la partícula y el centro dispersivo no se conocen, no hay interacción, y hasta el infinito. Entonces el operador de scattering, ¿qué nos resuelve? ¿Qué pregunta nos aclara? Es, dado este estado de una partícula, después de aplicarle tal potencial que viene en los hamiltonianos de interacción, ordenados temporalmente, ¿cómo sale mi estado? ¿Qué solución encuentro? Para luego, obviamente, medirlo, hacer su propia medición. Entonces, el operador de scattering se relaciona con la evolución temporal, que cuánticamente es la que nos da las reglas físicas del sistema, cómo avanza en el tiempo, que a la larga es uno de los principios de la física, buscar a partir de cómo se comporta tal sistema al inicio, tratar de describirlo a lo largo de un tiempo dado. Y ya con este operador de scattering, que si se dan cuenta era lo que les decía, evoluciona la partícula desde el menos infinito, antes de que tenga contacto con el centro dispersivo, hacia el infinito, cuando ya pasó toda la interacción, por decirlo de alguna manera. Entonces, conociendo ya este elemento matricial, que es como el jugador importante de este partido, ya podemos hacer buscar el elemento matricial del estado. Da un estado inicial, ¿qué estado final tendremos? Y con eso podemos calcular las cantidades más importantes en física de partículas, que son las secciones eficaces y las ratas de decaimiento, ¿sí? Pero aquí hay que tener un poquito de cuidado. Hay que utilizar esto con pinzas. Para los que pues no estén muy familiarizados, las reglas de Feynman, los diagramas de Feynman son una representación diagramática
de la amplitud invariante de Feynman. Esta amplitud invariante de Feynman es una especie de operador también, pero es una especie de cantidad física que se representa por diagramas, pero que dista un poco de lo que sería el operador de scattering, ¿sí? ¿Qué tanto dista? Pues es que la amplitud invariante de Feynman nos va a tomar el operador de scattering, la amplitud al cuadrado, y va a hacer algunas manipulaciones cinemáticas. ¿Qué manipulaciones? Las de conservación de energía, en donde pues las reglas de Feynman ahí empiezan a surgir de que si viene una partícula con tal momentum, va a salir otra partícula con tal momento, de tal manera que la energía se conserva. O bueno, el momento, que viene siendo lo mismo. Ya sabiendo esto, pues vamos a entrar al problema importante. Y es, bien, ¿puedo volverme? Bien, ya tengo una fórmula gracias a Dyson. Tengo una fórmula de cómo encontrar este operador de scattering de manera perturbativa. El término cero es cuando no hay perturbación. La identidad viene una partícula en estado I y va a salir en estado I porque no hay ninguna perturbación. Y aquí empiezan a correr los siguientes términos: segundo orden, tercer orden, cuarto orden. Dependiendo del orden, van a venir pues cuántos hamiltonianos de interacción voy a tener que ordenar temporalmente. Entonces, claro, la complicación a priori, por decirlo de una manera, como la parte difícil del problema, es cómo evalúo estos términos. ¿Cómo hago un ordenamiento temporal de todos estos hamiltonianos de interacción? Entonces, con el propósito de esta charla, vamos a ir al caso bosónico. El caso bosónico es que cuando los operadores de creación o aniquilación, es decir, los operadores que crean partículas, aniquilan partículas del vacío, están sujetos a reglas de conmutación. Esa es la regla de conmutación, de tal manera que cuando son cruzados, por decirlo de una manera, el conmutador de un operador de creación de aniquilación con otro de creación, da una delta, y si el conmutador va entre el mismo tipo de operador, pues es nulo. ¿Qué dista el caso fermiónico? Que en el caso fermiónico vamos a considerar anticonmutadores. Entonces recordemos que el conmutador va a ser el producto de AI, A daga J menos A daga J AI. El anticonmutador va a ser lo mismo, salvo que en vez de menos va a ser más. De esta manera, entonces, en el caso bosónico vamos a considerar operadores O, que son superposiciones lineales. Van a ser sumas con algún coeficiente de los operadores de creación y operadores de aniquilación. Creación con daga, aniquilación sin daga. ¿Por qué estas superposiciones? ¿Por qué nos causa interés? Porque los campos escalares o de Klein-Gordon, que son por lo general bosones, nos vienen dados por esa expresión. Uno los cuantiza de esta manera, con operadores bosónicos. Listo, entonces va a venir el primer teorema de Wick. No es el teorema final, eso es una construcción, pero es importante que cada teorema o lema que esté dando quede bastante claro. Vamos a considerar n operadores O, como les mostré, de la forma que está en la ecuación 3. Y vamos a multiplicarlos. Claro, al multiplicarlos, como son superposiciones lineales, eso es como tomar un polinomio. Van a salir términos segundo, a tercera, a la cuarta potencia, quinta, y son términos complejos. Bueno, complicados, perdón, para no confundir. Entonces el producto de estos operadores, independientemente de cuántos sean, va a ser de la siguiente. Los multiplico todos y les tomo orden normal. No es por aquí hay un error, perdón, es orden normal. Ahorita les explico un poco qué va el orden normal. Bien, el siguiente paso, los contraigo un par, es decir, tomo un operador de los que yo estoy multiplicando, lo contraigo con el otro. Contraer significa que los multiplico y les hago el valor esperado en el vacío, y los que me quedan les hago ordenamiento normal. Aquí estoy haciendo la aclaración que el slash significa que voy a omitir el operador en el ordenamiento normal. Hago todas las contracciones posibles de un par. Segundo paso, voy a hacer contracciones de a dos pares. Tomo uno, contraigo con el otro, perfecto, aquí está. Y contraigo otro par, aquí está.
Y los que me quedan los ordeno normalmente sin considerar los que ya hice la contracción. Así sucesivamente vamos a hacer contracciones de 3 pares, 4 pares, hasta todos los pares posibles. Bien, claramente este tipo de fórmulas puede ser pueden dar dolor de cabeza a la hora de tratar de entenderlos y lo mejor es tomar un ejemplo. Consideremos tres operadores del tipo ecuación 3, que viene como uno de aniquilación, uno de creación más aniquilación y otro es que es creación menos aniquilación. Los índices son arbitrarios, solo que me dicen que son distintos tipos de operadores. Y considerando las reglas de conmutación 2, o sea, en el caso bosónico, vamos a hacer ese producto por la fuerza bruta. ¿Qué vamos a hacer por fuerza bruta? Vamos a considerar estos 3 operadores y los multiplicamos. Aquí voy a hacer una aclaración y es por cuestiones físicas. A nosotros nos interesa es dejar los operadores de creación, los de Daga, siempre más a la izquierda. Entonces voy a aclarar inmediatamente eso. ¿Qué es el ordenamiento normal? El ordenamiento normal es tomar los operadores, mandar todos los de creación a la izquierda, de tal manera que quede de esta forma y no se cambie el signo. Eso es ordenamiento normal. A lo largo de la charla lo estaremos viendo y será más claro aún. Entonces, listo, tengo el producto de los 3 operadores. Perfecto, hago el primer producto. Acá, a Daga L más acá, a L. Ahora, utilizo las reglas de conmutación. ¿Cómo utilizo las reglas de conmutación? Esto lo puedo reescribir como la delta, y recuerde que el conmutador viene con un menos, entonces al pasar va a venir como un más. A Daga L, acá. Dejo restante el término AKL y sigue el otro factor. Bien, hago el producto de los 2 factores. La delta con a Daga P y así sucesivamente. Aquí vamos básicamente 3 pasos. El cuarto paso va a ser lo mismo. Tratar de utilizar las reglas de conmutación. De tal manera que los operadores de creación, los Daga, se vayan echando hacia la izquierda. Todo hacia la izquierda. El quinto paso va a ser lo mismo, pura carpintería. Y bueno, en este caso se están dando cuenta que incluso con 3 operadores que son sencillos, llega a ser un poco engorroso. Y el último paso es de tal manera que yo ya dejé todos los operadores de creación a la izquierda. Adaga, aniquilación. Adaga, aniquilación, aniquilación. Adaga, aniquilación, aniquilación. Aquí era aniquilación, aniquilación, adaga, aniquilación, aniquilación. Ese es como el propósito de multiplicar todo eso. ¿Por qué? Cuando hagamos un valor esperado, claro, en la aniquilación va a cero, va a aniquilar el vacío. En cambio, si yo hago creación en el BRA, va a crear una partícula y son términos no nulos. Listo, entonces vamos a hacer este mismo ejemplo con el teorema de Wick para que veamos qué tan rápido sale. Para eso vamos a tener en cuenta que los únicos valores que no son no nulos son de la forma aniquilación, creación, ¿sí? A y Adaga. Porque si yo hago de nuevo las reglas de conmutación, me queda delta más creación, aniquilación. Esta delta sale el valor esperado. El estado de vacío es un estado ortonormal. Y en cambio, este término acá, por lo tanto, a la derecha, el de aniquilación aniquila de nuevo al vacío, que por principio vamos a ver que es 0. Y si se dan cuenta, el adjunto o lo que sería el bra de este pedacito acá va a ser bra de vacío y el adjunto de un operador de aniquilación es el de creación. Es decir, que este bra entero, lo que sería adaga J y el estado de vacío, va a darme de nuevo 0. Por lo tanto, solo voy a contar con lo que me dio la delta. Ya teniendo claro eso y cómo trabaja el teorema de Wick, vamos a sacar los resultados mucho más rápido. Recordemos el producto de los 3. El producto de los 3, según el teorema de Wick, que nos dice, multiplica los 3 y haga el ordenamiento normal. Entonces aquí tengo la multiplicación de los 3. Y empiecen a contraer. Yo voy a contraer primero de a un par, lo que sería acá y los L, adaga L más AL. Los contraigo, hago un valor esperado en el 0.
Los demás les hago ordenamiento normal, pero ya están ordenados normalmente, por decirlo de alguna manera, porque hay solo, que sería adaga P, y el de aniquilación está solo, que sería AQ. Vamos a hacer contracción de otro par, que ya no hayamos hecho. En este caso yo voy a tomar los de L y P y Q. Y ya por fuera dejo a acá ordenado normalmente. Ya está ordenado normalmente, no lo puedo pasar ni a la izquierda a la derecha, es solo un término. Y hago la última contracción de un par. En este caso va a tomar acá y los P y Q. Y los demás los dejo normalmente ordenados. Voy a hacer contracciones de dos pares, no puedo porque no me va para hacer dos pares. Entonces hasta ahí termino el juego de las contracciones. Bien, entonces en el segundo paso, recuerde que el pasado nos tomó 6 o 7 pasos. En el segundo paso es multiplicar esto, eso es rapidito, y es aplicar el ordenamiento normal. Los que están aquí de daga, es decir, los de creación, con el ordenamiento normal, que es una operación lineal, es decir, se meten las sumas, en las restas, no respeta nada de eso, inmediatamente me manda todos los de creación a la izquierda y no cambia signo. Esa es la diferencia entre el caso bosónico y el caso fermiónico. El caso fermiónico me cambia signo salvo según unas permutaciones que vienen por las reglas de anticonmutación. Bien, el segundo término. El único que es de creación es adaga P para la izquierda. El único que es de creación aquí es adaga L para la izquierda. Aquí no hay ninguno de creación, no pretendo mover nada. Y aquí viene el poder del teorema de Wick, que viene dado así. Fijémonos en este término. Es de la forma creación, aniquilación. Ese nos da una delta, KL, y aquí está. Ese segundo término no es de la forma aniquilación, creación. Ese segundo término no es de la forma aniquilación, creación. Entonces, este término es nulo. No tenemos que calcularlo, ya es nulo. Y entonces queda la delta KL por este factor. Vamos a ver este término largo, que ¿cómo lo resolvemos? Esto es creación, no me sirve. Creación, aniquilación, no me sirve. Aniquilación, creación, me funciona. ¿Cómo sale? Delta LP, aquí está. Aniquilación, no me da nada, es un valor nulo. Y entonces, multiplicando acá. Y así con este. Aniquilación, creación, me funciona. Es una delta KP, y este es aniquilación, no me da nada, y tengo este valor. Ya inmediatamente, por decirlo de alguna manera, con solo ver cómo vienen dados los operadores de creación o de aniquilación, sé que es nulo y que no. Y ya me ahorro de tiempo, un montón de tiempo, en sabiendo qué valores me sirven o no. De nuevo, aquí hago énfasis en lo que significa el operador de orden normal, que es llevar los operadores de creación a la izquierda sin ningún cambio de signo. Bien, listo. El teorema de Wick se hace por inducción, casi como todos los teoremas que vienen con varios órdenes en N, y en realidad proviene de un lema que el mismo Wick hizo, y es, bueno, vamos a considerar N más 1 operadores de la forma 3, es decir, superposición lineal de los operadores de creación, aniquilación, en el caso bosónico. Y nos preguntamos primero, en vez de hacer el producto de todos, ¿qué pasaría si yo hago un producto de un grupo que está normalmente ordenado, que son los O, y lo multiplico con una que está afuera? La regla sigue siendo la misma. Multiplíquelos todos y haga el ordenamiento normal. Bien, ahora empieza a contraer A con cada O, ya un par. Bien. Y, bueno, contracción significa de nuevo el producto y hacer un valor esperado en el vacío. Y los O que me sobren los sigo ordenando normalmente. Voy a hacer esto con cada O. Y bueno, uno se podría preguntar, ¿por qué no hay contracciones de a 2 pares o de a 3 pares? Si eso lo vimos ahorita. Eso es porque tiene otra justificación y es bastante sencillo. Esos valores son nulos. Todas esas contracciones son nulos y ahorita más abajito daré una mejor aclaración sobre eso. Bien, perfecto. Entonces, el primer término es multiplico todo y los contraigo. Vamos a cambiar la notación. En vez de escribir este valor esperado, vamos a utilizar lo que se le llama contracción de Wick, que es A lo contraigo con O1, es decir, hago valor esperado en el vacío,
Y los demás, lo que van de O2 a ON, se hace ordenamiento normal. Ya hice la contracción con O1. Bien, entonces A va a contraer con O2 y sería O1, O3 hasta ON, hacen ordenamiento normal. Así sucesivamente hasta que A haga su propia contracción con ON y los N-1 anteriores se contraigan solos. Perdón, hacen ordenamiento normal. Bien, es una regla de eso va Wick, de que yo multiplico todos, les ordeno normalmente, me quito ese problema de estar pensando en las reglas de conmutación, de cómo corro los de creación a la izquierda, cómo lo hago, cuándo es un más, cuándo es un menos, que es muy propenso al error. Entonces, hago un ordenamiento normal y ya, a dormir, ya ocurrió la pesadilla. Y los demás voy contrayendo de a uno, dejando el ordenamiento normal. Bien, pero hay un caso muy particular que es el que más nos interesa, porque los campos escalares, en el ejemplo del final se verá más claro, por lo general vienen normalmente ordenados. Entonces vamos a utilizar el teorema de Wick en el caso en que vamos a multiplicar grupos que ya están normalmente ordenados. Aquí está el grupo de los K, el grupo de los O, perdón, el grupo de los A, el grupo de los O, el grupo de los B. Todos estos operadores son de la forma de la ecuación 3. Y vamos a hacer un procedimiento muy similar a la ecuación 5, al lema anterior que le dije, con una salvedad. No vamos a hacer contracciones en el interior de cada grupo, porque es que ellos ya vienen normalmente ordenados y esos son valores nulos. Claro, como al ser normalmente ordenados, van a haber productos de la forma que no nos sirvan. ¿Sí? Recordemos que los productos que nos funcionan son de la forma aniquilación, creación. Bien. Los que me sobran, cuando yo hago la contracción dentro de cada grupo, van a ser de la forma creación, aniquilación, y me van a dar estos valores nulos. Entonces la regla es, contraigamos por fuera de los grupos, por dentro no. Perfecto. Hagamos un ejemplo de esto. No quedemos solo en la ecuación. Vamos a considerar dos tipos de operadores, los O y los A, según el ejemplo que les estoy dando. Y vamos a hacer el producto de los grupos normalmente ordenados, es decir, normalmente ordenados O y normalmente ordenados A. ¿Qué me dice Wick? Multiplíquelos todos y haga el ordenamiento normal. Bien, entonces los multiplico todos. O1, O2, y aquí está. O1, que sería acá, con O2. Aquí están. A1, A2, que sería ahí, y AJ. Eso sería el primer paso. Aquí está todo ya multiplicado y luego los ordeno normalmente. ¿Cómo los ordeno? Creación, muchachos, vayan para la izquierda. Daga L a la izquierda, daga J a la izquierda. Ese segundo término. Creación a la izquierda, daga J a la izquierda. El resto son de aniquilación. ¿Qué hago? Hago contracciones ahora de un par, pero por fuera del grupo. Vean que la contracción siempre va a ser de un O a un A. En este caso es O1 a 1, O1 a 2, O2 a 1, O2 a 2. En este caso, que ya me dejan hacer contracciones de dos pares, ¿sí? Entonces hago las que se pueden hacer. O1 a 1, O2 a 2, O1 a 2, O2 a 1. Nunca contracciones de la forma OO o de la forma AA. Listo, entonces teniendo en cuenta que nos sirven los términos, o sea, contracciones de la forma aniquilación, creación, entonces vemos que qué valores son nulos. O1 a 1 es de la forma aniquilación, aniquilación. Esa contracción me da 0 inmediatamente. O1 a 2 son de la forma aniquilación, creación. Ese me da una delta, KJ. Y los que me sobran, es decir, O2 a 1, se ordenan normalmente. En esta tercera contracción, veamos. O2 a 1. O2 a 1 viene de la forma creación, aniquilación, término nulo. Aniquilación, aniquilación, término nulo. Por lo tanto, todo es 0. En este caso, O2 a 2. Aquí hay un término que es de creación, creación, nulo, pero hay uno de aniquilación, creación. Claro, sale una delta LJ. Bien. Y lo que sería O1 y A1, acá, ahí los ordeno normalmente. Ya están ordenados. Así sucesivamente vamos a hacer con estos dos. Y vemos que es nulo, se pueden hacer fácilmente. Y ya, al ordenar normalmente estos términos, el resultado sale en 3 pasos.
lo pueden hacer, será un buen ejercicio que lo hagan, háganlo por fuerza bruta. Sale muy complicado porque, bueno, no complicado, es engorroso y llama al error de tener un signo mal. Bien, ya estamos llegando al teorema de Wick que nos sirve, que nos agrada. Y en este caso es, bien, nosotros hicimos ordenamientos temporales de operadores que no dependen del espacio-tiempo. Sí, no tiene dependencia temporal, no tiene dependencia espacial. A priori supusimos que eran uniformes en el espacio-tiempo. Entonces vamos a modificar la definición de contracción de Wick para incluir este tipo de dependencia espaciotemporal. Vamos a llamar algo que se llama apareamiento cronológico, en el caso bosónico, y es de la forma que el ordenamiento normal de dos operadores que dependen de X y Y, ¿sí? Recuerden que X es un cuadrivector cuya coordenada 0, X0 es la temporal y la 1, 2, 3 es la espacial. Uno puede ser X, 2Y, 3Z. ¿Cómo vamos a hacer ese ordenamiento temporal? Vamos a hacer el ordenamiento normal más su contracción. Vamos a ver que realmente eso funciona. Bien. Consideremos que el evento X ocurre después que el evento Y. ¿Sí? Aquí el tiempo en Y es más pequeño que en X. Esto, vamos a mirar la contracción, cómo funciona. Va a ser ordenamiento temporal, vamos a voltear esta ecuación, y es ordenamiento temporal menos ordenamiento normal. Como Y es más pequeño, tiene menor tiempo, el ordenamiento temporal funciona aquí. Así, es el primero que se coloca a la derecha. Una, no sé, regla que yo tengo en mi mente es, el que llega primero, come primero. Es decir, como Y es el del tiempo más pequeño, es el que más rápido llegó, va a ser el primero el que va a golpear a todos los que, ¿sí? Entonces, por eso el ordenamiento temporal de esos dos es de esta forma. Menos ordenamiento normal. Aquí utilizo el teorema de Wick. ¿Y para qué el teorema de Wick? Para hacer este producto. ¿Sí? Porque recuerde que esos productos son de la forma de la ecuación 3. Y el teorema de Wick, ¿qué me dice? Haga ordenamiento normal, bien, y contráigalos. Claro, como en este caso son solo dos, ya no hay nada que ordenar normalmente. Menos ordenamiento normal. Se cancela el ordenamiento normal. Entonces, naturalmente vimos que esta contracción cumple la definición que hemos hecho anteriormente. Es decir, que esta identidad es válida. Veamos en el caso contrario, en que el tiempo en X es más pequeño. De nuevo, ordenamiento temporal, ordenamiento normal. X llega primero, come primero. Menos ordenamiento normal. En este caso, vamos a ordenar normalmente, según el teorema de Wick, O2, y hacemos su contracción. Se restan los ordenamientos normales porque el ordenamiento normal no cambia según el argumento que se le coloque. Da igual si estén así o estén así, lo importante del ordenamiento normal, en este caso bosónico, es que él siempre va a mandar a los de creación a la izquierda y sin cambiar signo. Entonces vemos que esta contracción se mantiene de esta forma, pero hay un cambio, que ahora es O2 o 1. ¿Cómo vamos a arreglar esta contracción? Claro, vamos a redefinir la contracción de Wick diciendo que una contracción de Wick de esta forma va a ser en realidad el valor esperado del ordenamiento temporal de esos productos. ¿Sí lo ven? Voy a volver. Si Y es menor, va a ser el primero aquí en el valor esperado. Bien. Si X es menor, va a ser el primero aquí en el valor esperado. Entonces, esta parte interna en el valor esperado funciona como funciona el ordenamiento temporal. El que llega primero va a comer primero. Y bien, llegamos al teorema de Wick para productos cronológicos, que es el que nos sirve en realidad. Porque si se acuerdan, nuestro operador de scattering está escrito en integrales de ordenamientos temporales de hamiltonianos de interacción, ¿sí? De operadores de esta forma. ¿Qué vamos a hacer? Bien, vamos a hacer lo siguiente, dice Wick. Ordene normalmente el producto todo multiplíquelo y ordénelo normalmente. Y empieza a hacer contracciones, ¿sí? De a un par, de tal manera que ahora esa contracción
va a ser valor esperado del ordenamiento temporal, porque ahora los operadores tienen distintos valores, bueno, depende del espacio-tiempo. Y los demás, ordénenlos